tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, hoy miércoles 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, como les dicen, o de los muertitos, ¿no? La celebración pues tan tradicional que se vive en muchos estados de la República, pero pues Michoacán destaca por su relevancia y su tradición con esta ceremonia del Día de Muertos. Y bueno, pues invitarle a que le dé like a las redes sociales de cabecera, donde usted puede además recibir también información con respecto a los temas y acontecimientos que se van suscitando momento a momento y minuto a minuto. Con el gusto de pues informarle, ahí usted podrá recibir todo cuanto vaya aconteciendo. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Hola, buenos días. Pues con el gusto de estar con ustedes por aquí. Excelente. Y también iniciando mes, ¿verdad? Carlos Maguey, ¿cómo estás? Arrancando el último, no, perdón, el Penúltimo. penúltimo mes del año. Ya. Yo sé que todo el tiempo decimos eso, pero ya se nos está yendo este año. Yo creo que, no sé, los de la pandemia fueron difíciles, pero yo creo que lo vivimos muy acelerados, ¿no? Se puede caracterizar por eso, porque nos desbocamos, fiesta por aquí, conciertos, eventos, todo lo masivo que se podía atascar de gente, se atascó. Y pues sí, se siente distinto este año ya al anterior. Como ya más normal, ¿no? Pues yo creo que más pasado de lo normal, ¿no? ¿Sí? Sí, yo siento que la gente le urgía y como que dijo, 2 años no salí, déjame desquito. Eso sí. Pues se guardaron las ansias y bueno, pues ya ahorita este año que se ha estado medio normalizando o normalizando de más, como dice Carlos, pues bueno, ya estamos prácticamente como si nada hubiera pasado y esperemos no haya rebrotes, ¿no? Porque se viene la temporada de frío y pues no haya ahí un tipo de rebrote con este tipo de la pandemia de COVID. Pero bueno, vamos a ver a los temas que tenemos el día de hoy. Y qué gusto saludarlos una vez más. Y bueno, pues vamos con lo que tenemos. Pues resulta y resalta y destaca la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Emite recomendaciones esta actual Comisión de Derechos Humanos, Carlos? ¿Sí Fíjate emite? que ¿Sí emite o es casualidad o fortuito o se equivocaron? ¿Qué pasó? muy interesante la situación porque sí emite sus recomendaciones, desde luego la Comisión Nacional, muy pocas, con una difusión muy selectiva, ¿no? Hay que recordar que en la defensa de los derechos humanos, como no son un ente jurisdiccional, como sus recomendaciones no son, no tienen carácter de sentencia, gran parte de su fuerza radican en la difusión que se le den a estas recomendaciones, es decir, su fuerza está en la difusión, en el juicio ciudadano que se hace y tiene que ver con esa fuerza que le dan los medios al distribuirla, al hacerla grande. Pero esta Comisión Nacional se ha guardado mucho eso y tiene que ver con que, bueno, yo supondría que tiene que ver con que está muy alineada con el gobierno federal, lo cual ya tenemos clarísimo, ¿no? Con Rosario Ibarra de Piedra, perdón, con Rosario Piedra, que es la mujer que está delante, la presidenta de la comisión, y que todos supimos que fue, bueno, pues, impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El problema radica en que esta recomendación es de mediados de año y nos enteramos apenas el fin de semana que colocaron un boletín y colocan un boletín para difundir una recomendación pues ya de meses atrás que de entrada viola la Constitución, porque la Constitución es bien clara.
dice cuáles son los temas vedados para la defensa de los derechos humanos, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones nacionales de derechos humanos no pueden entrometerse, tal cual con esas palabras lo digo, no pueden entrometerse en asuntos electorales, porque tiene una lógica distinta. Y justamente, bueno, como tampoco se pueden someter a consulta por parte de las autoridades electorales los temas relativos a los derechos humanos, ¿no? Es decir, una y otra no se van, no se tocan, no se andan leyendo las cartas entre gitanos, ¿no? Pero resulta que sí emitieron una recomendación en la que dicen que hay que recordar la lucha de 1950 y tantos, y que todas esos reclamos sociales, y termina recomendando pues que se hagan reformas electorales y critica al Instituto Nacional Electoral y dice que no está cumpliendo con su función de garantizar el respeto a la democracia que merecemos los mexicanos. Y entonces, bueno, pues desde luego se desata una polémica terrible, ¿no? Porque además el INE les dice, oye, bueno, primero, no entiendo la razón de que la hayas emitido, ¿no? En junio, julio, no recuerdo bien cuál de los 2 meses, pero en ese momento le recuerdan, te recuerdo que la Constitución dice claramente que tú no te puedes meter en asuntos electorales. Hay cosas en las que no puedes entrar y este es uno de ellos. Pero lo más raro es que 5 o 6 meses después, de todos modos lo retoman y lo meten en la discusión pública y lo reavivan de modo, como un modo de ataque hacia el Instituto Nacional Electoral. En esto lo que vemos es, para las cosas importantes no hemos escuchado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos alzar la voz, no le hemos escuchado recriminar nada al gobierno federal, y para un asunto en el que no tiene competencia, es de los pocos asuntos en los que lo vuelve mediático, lo vuelve parte de la discusión, se confronta, y yo insisto mucho en esa parte en la que no es, o más bien es un tema vedado para los derechos humanos, los asuntos electorales. Y podrían gustarnos o no, podemos entrar en la discusión después de si deberían o no, pero lo cierto es que hoy la Constitución dice muy claramente, no puedes entrar Comisión Nacional en asuntos electorales, y lo está haciendo. Y claro, con la única intención de calentarle la cabeza a los senadores y diputados de oposición, que parezca que los está apoyando en su intención de modificar y seguramente debilitar al Instituto Nacional Electoral, y perdiendo de vista la discusión de fondo, ¿no? Que la discusión de fondo siempre va a terminar siendo por qué tan cara la democracia y cómo hacerla menos onerosa, pero ese es el punto, no se está discutiendo eso, simplemente hay un golpeteo, se está usando la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un ariete, y creo que nunca mejor utilizada la frase que se utilizó para embestir, ¿no? Que todos sabemos que la palabra embestir tiene que ver con cuando se usa a la bestia para golpear. Bueno, pues creo que este es el término adecuado. Pues, o sea que en este caso, pues viene a ser parte de la estrategia, Héctor, parte de la estrategia del presidente del golpeteo, como ya dice Carlos, con respecto al INE y bueno, y todo su pues, proyecto de acabar con el INE, ¿no? Con esta institución importante que ha resultado para los mexicanos y que además ha costado a todos los mexicanos el tener un organismo y un instituto como este, ¿no? Mira, lamentablemente es un documento penoso, porque el mismo se refiere a acontecimientos que pasaron antes de que muchos de los políticos que están actualmente operando hubieran siquiera nacido, ¿verdad? Esto se refiere a cosas que pasaron en 1951 a 1965, que yo más bien lo veo como la reivindicación de considerar héroes al padre de la mujer esta que actualmente preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al final de cuentas eran guerrilleros y eran personas que le declararon la guerra
a un gobierno legalmente constituido y que los que violaron los derechos humanos y los que asesinaron a empresarios aquí en Guadalajara, a un conocido empresario, Aranguren, uno en la Ciudad de México, que utilizaron, dicen, a lo mejor es cierto o no, que algún presidente de la República utilizó el grupo armado del grupo guerrillero para acabar con sus enemigos políticos. Entonces, realmente el que hagan recomendaciones de esta naturaleza, donde invitan en 3 compromisos a asumir el compromiso de fortalecer la independencia de cualquier grupo partidista económico, social y su identificación y empatía con el pueblo de México, diciéndole eso al INE, cuando el INE ni siquiera existía en esa época. Recordemos que el INE es una evolución correcta, decente, necesaria del entonces Instituto Federal Electoral. Entonces le piden también que tenga compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos, compromiso a apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana. Creo que todo esto, como dices, lo quisieron hacer con el único propósito de fortalecer el ataque desde la Presidencia de la República al Instituto Nacional Electoral. Pero como dice Carlos, se olvidaron del 102 constitucional, que expresamente tiene un párrafo que dice que estos organismos no serán competentes, refiriéndose a la Comisión Nacional o las estatales de derechos humanos, tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Entonces, bien le mandó decir Porfirio Muñoz Ledo a la señora que se ponga a trabajar y no ande de manera en temas electorales. Pues esto que nos están comentando, digo, sorprende, porque pues no, y queda además claro, ¿no? Porque está, pues, fuera anacrónico, por así decirlo, y además, pues, muestra clara de que lo que pretenden es el golpeteo al INE con respecto a las pretensiones del presidente y que se hayan olvidado a hacer recomendaciones con respecto a los casos de feminicidios, desaparecidos, la violencia, en fin, todo este tipo de cosas que atentan contra y que van pues en contra, mejor dicho, no que atenten, sino que van en contra del mismo gobierno, la 4T, pues nada, ¿no? Ni sus luces en este tipo de manifestaciones, ¿no? Incluso un comentario. Los integrantes del Consejo Consultivo de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ya descalificaron la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este comunicado de doña Rosario. Pues qué bueno, ¿no, Carlos? Fíjate que sí, sus consejeros ciudadanos han sido realmente críticos de Rosario Ibarra. Hay que recordar que si bien ella es la presidenta, el consejo o los consejos ciudadanos de las comisiones, que prácticamente en todas las entidades operan casi igual, tienen un consejo y todavía son de esos, creo que es la única materia en la que se mantienen los consejeros ciudadanos como eran como fueron creados en su inicio, que son personas con una honorabilidad, que ejercen una función, pero que no son remunerados, que tampoco son servidores públicos, aunque sí son sujetos de responsabilidades. Entonces es una figura muy interesante en la que la gente se anima a participar en algo en la que no va a obtener ningún beneficio, pero sí puede ser sancionado. Entonces, creo que eso habla de un interés legítimo de alguien en exponerse, en presentarse, y por tanto eso les da una gran calidad moral para poder hacer este trabajo y sobre todo en el caso de la Comisión Nacional, enfrentársele, decir, se puede hacer de otro modo, no pueden darle eso, y digo, no es la primera vez, ya es la segunda o tercera ocasión que el Consejo Ciudadano se opone a las decisiones de la presidenta,
y yo insisto, tiene muy buena pinta el que ellos se estén oponiendo. Y bueno, no son los únicos, ¿verdad? Ya un montón, ya incluso nos lo decía ahorita Héctor, Porfirio Muñoz Ledo ya salió a darle su coscorrón, pero incluso Monreal, que ya sabemos que es el que se desmarca más de la 4T, también ya salió a decir, hey, déjenos la discusión electoral a nosotros, ustedes Comisión Nacional a lo suyo, ¿no? Que no lo hacen y se andan metiendo en otras cosas. Es que perdón, vamos aclarando lo siguiente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace esas recomendaciones que no tienen ningún tinte electoral o partidista. Sin embargo, ahora que se publica en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta de la comisión hace una interpretación política a modo, con palabras que en ningún momento están en la recomendación. Eso es lo grave. O sea, nos demuestra que la señora es un vil alfil del presidente impuesto por para tratar de controlar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quitarle todo el ruido que le provocaba al Ejecutivo los anteriores directivos de esta comisión, porque son los garantes de los derechos humanos y tienen que estarle jalando las orejas al gobierno federal cuando viola los derechos humanos. Entonces, en este caso, esas frases tristes que utiliza en su boletín la presidenta viola precisamente ese 102 constitucional porque interpreta a su modo cosas que no están en la recomendación publicada el viernes en el Diario Oficial de la Federación. Por eso hace rato quise leer lo que recomendaba esta recomendación para que nuestros escuchas no se den cuenta que no tiene nada que ver con las palabras que utilizó su presidenta de interpretación de que hay que transformar el INE, esto y lo otro. Pues ni siquiera existía el INE cuando se dieron los hechos que acontecieron en relación a esta recomendación. Perdón por la aclaración, ¿eh? No, y vale la pena, digo, y además, si fuera poco, bueno, pues ya hasta la Conferencia del Episcopado Mexicano se ha pronunciado en un mensaje al pueblo de México con respecto a esta iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual la ha denominado como regresiva, o claramente regresiva, y pues en cierta forma en defensa y haciendo un llamado a los legisladores para que revisen y rectifiquen sobre estas intenciones, ¿no? De querer modificar o desaparecer literalmente al INE, ¿no, Carlos? Sí, fíjate que hacen digamos, un recuento de lo que han logrado las instituciones electorales, refiriéndose al INE, bueno, incluso retoman el antecedente, el IFE, y el Tribunal Electoral. Y hablan justamente de la posibilidad de que, bueno, ellos hablan de una franca preocupación, es la frase que utilizan, sobre esta iniciativa que ven regresiva. Y de verdad es una parte en la que, digo, no ha entrado a la discusión. Tenemos el problema de que como siguen teniendo agarrado de sálvase a la parte Alito, pues en una de esas la reforma constitucional la logran sacar, ¿verdad? Y ese es el peligro que en realidad existe. Alito dice que no, pero todos sabemos que lo tienen atoradísimo al muchacho. Y ay, perdón, Alejandro, ¿ah? No, ¿por qué le sigo diciendo Alito? ¿Ah? Tan de mal gusto que suena eso. AMLito. AMLito, y justamente este es el riesgo, y lo advierte la Conferencia del Episcopado. Dice, bueno, no deberíamos estar en este riesgo, y sin embargo está ahí la posibilidad, ¿no? Que esta reforma sea regresiva, que volvamos a tener un control gubernamental sobre el proceso electoral. Y eso, bueno, ya lo vimos cómo funcionó, ya sabemos que no es lo que queríamos, entonces no deberemos regresar para allá. Hay que ver todavía cómo se va dando la discusión, pero por lo pronto
caliente ya está el tema, ¿no? Y bueno, justamente en estos días en los que se podría dar la discusión, es cuando vienen un montón de, se nos acumulan los temas, y luego además ya le están apostando a que ya viene la discusión del presupuesto y nos enredamos en otros asuntos, y que además ya viene el fin de año y entonces nos distraemos, y bueno, esto pinta para un madruguete como los que ya nos han acostumbrado. Y sobre todo, Héctor, que también, bueno, se está ya convocando a marchas, ¿no? Sobre esta intento o esta reforma que quieren realizar, en la cual, pues bueno, ya la sociedad se está organizando para, la sociedad civil se está organizando para hacer y enfrentar esta marcha y pues solicitar por diferentes medios que los legisladores lleven a cabo esta reforma constitucional que, pues, por demás regresiva, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente de todos modos la va a descalificar. De antemano sabemos que va a decir que esas marchas las organizan sus enemigos golpistas. A mí me llama mucho la atención del comunicado del Consejo de Obispos, que por cierto, le estamos echando las porras en un estado laico. Fíjense que tenga que intervenir la iglesia y que la sociedad estemos de acuerdo en esta intervención de la Iglesia Católica, pero tienen toda la razón. Ya hay un párrafo contundente desde el punto de vista político que dice que ningún ciudadano, y menos los gobernantes que juraron hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano, como es el caso del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan. Fíjate qué párrafo tan contundente y qué bien nos describe de cuerpo completo al presidente, que es el que impulsa esto. Sí, digo, llama la atención lo que nos estás compartiendo en este momento, pero sí, digo, es una reforma que, híjole, yo creo que para pesar de muchos es probable que sí proceda, ¿no, Carlos? Sí, y además, seguramente al presidente no le preocupa la descalificación del pueblo, perdón, de la Grey católica, porque pues tiene a los evangélicos con él, ¿no? Claro. Trae al otro bando, ¿no? A la, pues no a la oposición, más bien como a los piratas, ¿no? A los católicos piratas, no, discúlpenme, es muy grosero de mi parte haber hecho eso. Pero sí, digo, trae a los grupos evangélicos, no necesariamente a la iglesia, pero sí a grupos evangélicos de su lado, que están apoyándolo, y que incluso, bueno, el día de ayer, en la mañanera, no sé si recuerdan que él, cuando le empezaron a decir sobre las decisiones que se tomaban y justamente le preguntaban sobre este asunto de la decisión de los obispos, él terminó haciendo ahí una referencia de que a Jesucristo también lo espiaban y también lo perseguían. Yo no entendí si se estaba equiparando con Jesucristo, y no me parecería extraño que anduviera por esas. Pero bueno, lo que sí es que creo que no le preocupa mucho a él la crítica que en ese momento la Iglesia Católica le puede estar haciendo. Como bien nos lo dice Héctor, a lo mejor en otro momento estaríamos gritando por decir, oiga, ¿cómo que la Iglesia Católica está hablando sobre el sistema electoral y sobre política? Y hoy creo que muchos estamos pues, avalándolo, ¿no? Lo que está haciendo. Sí, sí. Creo que es un tema que, bueno, genera mucha discusión, sobre todo, pero yo creo que es de lo que en cierta forma ha unido a México, ¿no? Ha sido de las pocas cosas que nos ha unido a los mexicanos, la defensa del INE, ¿no? Creo que es un tema que también habría que verse desde ese punto de vista, ¿no crees, Héctor? Yo creo que la desesperación del presidente de la República, sabiendo que va a perder la elección próxima, afortunadamente,
y que lo que quiere es evitar ese riesgo controlando al órgano que organiza y sanciona las elecciones en este país, incluyendo el Tribunal Electoral en el caso ya litigioso, pues no es otra cosa más que demostrar el miedo que le tiene a la próxima elección y de que ni sus corcholatas no tengan el apoyo necesario para conservar la presidencia de la República. Inclusive él mismo ya en días pasados medio se autodestapó para modificar la Constitución y prolongar su mandato. Entre broma y broma ha colado la opción, han estado explorando en 2 o 3 ocasiones, y pues yo creo que sería lo más peligroso para este país una situación de estas. Ahí está lo malo cuando se les da todo a los partidos políticos, ¿no? Debe haber equilibrios y creo que es lo que nos ha faltado a los mexicanos, dar más equilibrio en el poder legislativo, tal vez para efectos de que pues no sean tan fáciles y tan a la mano cualquier tipo de reformas, porque pues esto más que llevar algún avance, lleva a un regreso en la historia y en todos los aspectos, ¿no? Unas regresiones tremendas pues al más viejo estilo del PRI, así de fácil, ¿no? Al más viejo estilo del PRI. Yo creo Claro, que el PRI nunca fue tan degenerado y tan agresivo. ¿A poco? oye, No, no, bueno, yo creo que a lo mejor el PRI de los ni, 70, ni en sus de los buenos tiempos. 60 y tantos, ¿no? A lo mejor en ese sí. Y no sería raro porque son la remanencia de ese prismo el que está hoy en Morena, ¿no? Son aquellos mismos. Ahora, yo creo que sí es un tema que sí nos debería preocupar, que yo creo que sí les puede alcanzar los votos porque el PRI se los puede dar, y ese es el riesgo de verdad que todos deberíamos estar mordiéndonos las uñas de que pudiera suceder. Yo por el contrario a lo que nos dice Héctor, yo sí creo que Morena puede ganar nuevamente la elección, y no porque tenga buenos candidatos, sino porque la oposición no trae nada. O sea, la oposición está, no, o sea, no tienen con qué competir. O sea, no me digan que Lili Telles va a ganar, ¿no? O quién más, de dónde sacan uno. Yo con gusto votaba, lo decía el lunes, yo con gusto votaba por Beatriz Paredes hace 15 años, Beatriz Paredes con los ojos cerrados. Hoy no creo, ¿no? Ya no le veo de dónde. Es una mujer capaz, pero no creo que reúna un equipo que tenga la fuerza política para hacerlo. Yo no veo en la oposición a nadie que tenga con qué buscar los votos, y salvo que ustedes ahorita me digan que van a construir uno en los próximos 5 meses, medio año, un año, yo no veo de dónde. Es que fíjate, Carlos, que ya no hablamos del candidato como persona individual, hablamos de una coalición de partidos donde vamos a ver a las gentes más capaces de cada partido y nada más veremos quién encabeza esa fórmula que los lleve a la presidencia de la República. Pero ya no hablamos de una candidatura omnipotente como la que todavía pretende Andrés Manuel con una de sus corcholatas, sino del lado de la oposición. Hablamos de un primer gobierno de coalición en nuestro país. Entonces creo que eso nos da mucho margen para que pueda, aunque fuera Beatriz o quien fuera, llegar con un super equipo, porque los partidos de oposición pondrían a sus mejores hombres para cada una de las secretarías. Pues Yo, ahí está. yo, yo no lo dudo que pudieran proponer buenos personajes para las secretarías. La cosa es, ¿quién podría ser, en quién podría recaer la candidatura para que la gente votara por esa persona, ¿no? De PAN, PRI, PRD, MC. Pues Silvano Aureoles ya levantó la mano, ¿eh? Es eso. O sea, el nombre que me pongas, de todos vamos a soltar la misma carcajada, ¿no? No hay uno. A lo mejor el único por el que la gente sí votaría, y no estoy hablando de sus capacidades de que sea bueno o sea malo, que la gente podría votar por el nombre que tienen, podría ser por Colosio.
pero yo no creo que lo avienten, ¿no? Y no creo que le alcance además, ¿no? Está muy... A lo mejor sí, pero hay que recordar que está en MC y MC está jugando en con el presidente, ¿no? Se hace que no, pero sirve para dividir el voto. Claro. Y ahí vemos una comparsa total de MC con el gobierno federal. Así es, exactamente. Un Sí, partido entonces, bisagra totalmente. el único que tendría la posibilidad no lo va a hacer precisamente por eso. Pues sí. Pues esto es lo que mis compañeros han atinadamente pues, discutido el día de hoy con usted y le han llevado pues su punto de vista. Usted juzgue, usted genere su propio comentario y pues compártalo aquí en las redes sociales de cabecera y será un gusto pues conocer qué es lo que piensa y qué es lo que nos dice con respecto a los temas aquí tratados. Pues con esto llegamos al final del programa. Gracias Héctor, gracias Carlos, gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense y que tengan excelente semana. Hasta entonces.